Buenas noches. Para dar inicio a la sesión del día de hoy, vamos a esperar los 10 minutos que doy siempre porque solamente tenemos 5 estudiantes conectados. ¿Ok?
Bien, buenas noches nuevamente. Para los que recién se han conectado, vamos el día de hoy a hablar sobre el manejo de líquidos en diálisis peritoneal. Bien, para hablar sobre el manejo de líquidos tenemos que hacer los siguientes razonamientos y observar la relevancia que tiene este tema, ¿no? El manejo de los líquidos es una función primaria del riñón. Por eso es importante que nosotros, los miembros del equipo de salud, conozcamos sobre ello. La diálisis peritoneal prescrita adecuadamente es ideal para el manejo adecuado de los líquidos. Si la diálisis no está prescrita adecuadamente, pues por obvias razones, el manejo de líquidos no va a ser el más adecuado. Este potencial es utilizado como lo muestra la alta mortalidad asociada a hipertensión y mortalidad cardiovascular. Entonces, por eso es muy importante que el manejo de líquidos sea bien llevado. El peso meta no ha sido utilizado en la diálisis peritoneal. El peso seco lo utilizan mucho en hemodiálisis, pero el peso meta como tal no es bien utilizado o no ha sido utilizado en diálisis peritoneal. Poca gente lo conoce y si lo conoce, no lo aplica. Cuando hablamos de remoción de líquidos, ¿cómo influyen en la mortalidad de los pacientes? Hablamos de remoción de sodio específicamente. La remoción total de sodio, la remoción total de líquido, el estado hipertensivo, si mi paciente es hipertenso o no, si es mayor o igual a 140/90 la presión arterial. Si la creatinina sérica se mantiene alta y si tiene o no tiene función renal residual. Entonces, esto influye mucho en la mortalidad de nuestros pacientes. Es importante considerar la presión arterial en nuestros pacientes. Bien, ¿cómo contribuye la remoción de líquidos a la diálisis? La función renal residual contribuye con el 9% de la remoción de sodio y con el 21.8% de la remoción de líquidos. La diálisis con el 90.3% contribuye a la remoción de sodio y con el 78.2% a la remoción de líquido. Entonces, con estos porcentajes nosotros debemos tener claro que cuando nuestro paciente no ultrafiltra bien o ya no tiene función renal residual o mantiene hipertensión, tenemos que tomar medidas a tiempo y ver si nuestra adecuación está dentro de las metas que debemos llevar a nuestro paciente. Sabemos que la membrana peritoneal es una membrana serosa con un área equivalente a la superficie corporal de 1 a 2 metros cuadrados, dependiendo la talla y el peso de nuestro paciente, ¿verdad? La membrana peritoneal está constituida por una capa única de células mesoteliales que asientan sobre una membrana basal y el intersticio con tejido conectivo, capilares y linfáticos. Decimos que la membrana peritoneal tiene dos capas, la capa parietal y la capa visceral. Y que la capa que me sirve para dializar al paciente es la capa parietal. La superficie peritoneal efectiva para la diálisis depende de la vascularidad del peritoneo, ojo, depende de la vascularidad del peritoneo y del área de superficie disponible para el intercambio. Para que este intercambio sea posible deben vencerse ciertas resistencias y se ha diseñado un modelo basado en los 3 tipos de poros para explicar el transporte a través de la membrana peritoneal. Entonces ustedes, cuando vieron fisiología de la membrana peritoneal con el doctor Olaya, tienen que haber visto las características de los 3 poros, ¿no? En la membrana peritoneal. Entonces decimos, como definición de diálisis,
que es un proceso mediante el cual la composición de la solución A, que es la sangre, se altera por la exposición de esa solución A una segunda solución B, que es la del líquido de diálisis. Entonces, la sangre en contacto con el líquido de diálisis se altera y esta alteración ocurre a través de la membrana semipermeable llamada peritoneo. Entonces, las partículas que están en la sangre, llamadas solutos, urea, creatinina y proteínas, pasan a través de esa membrana peritoneal al líquido de diálisis y lavan la sangre de tal forma de que se depura a nuestro paciente. Entonces, cuando hablamos de los 3 poros, decimos nosotros que tenemos el poro ultra pequeño, tenemos el poro pequeño y el poro grande. Por el poro ultra pequeño pasan las partículas llamadas agua. Por el poro pequeño pasan los solutos, llamados urea, creatinina. Y por el poro grande pasa la albúmina. Entonces, cuando nuestra membrana peritoneal está indemne, está sin haber tenido cambios, sin haber estado esclerosada, sin haber tenido mucha peritonitis, esos 3 poros funcionan y logran llevar una diálisis adecuada con una buena prescripción, pues, ¿no? Entonces, ultrafiltra a mi paciente y depura. Entonces decimos que nuestra membrana peritoneal tiene los 3 poros, ¿no? El poro grande, que me permite el paso de albúmina. El poro mediano, o pequeño, que me permite el paso de solutos. Estos son urea y creatinina. Y los ultra pequeños, o acuaparinas, son las que me permiten el paso del agua. Y es así como se ve la membrana peritoneal microscópicamente. Entonces, les traigo relación esto, porque dependiendo de estos 3 poros, es que ocurre la ultrafiltración en nuestro paciente. Ocurre la sacada de agua o remoción de agua y solutos en nuestro paciente. Entonces, vamos a ver cómo influyen o qué factores influyen en la ultrafiltración de nuestro paciente. Y decimos que tenemos factores que influyen en la ultrafiltración cuando la presión oncótica de las proteínas en el plasma ocurre. Hay presión oncótica de proteínas con el plasma. La presión del sistema linfático, la presión hidrostática, la concentración de glucosa, el tiempo de permanencia, que tenemos el líquido de diálisis en la cavidad. Recuerden que pierde el gradiente de concentración cuando el tiempo de permanencia es muy largo. El flujo capilar también influye en la ultrafiltración, con qué velocidad pasan por esos poros los elementos que les he nombrado y el tipo de membrana peritoneal que tiene su paciente. Por eso es importante que usted documente qué tipo de membrana peritoneal tiene su paciente, haciendo test de equilibrio peritoneal. Entonces, este tipo de membrana influye en la ultrafiltración, ya lo vimos. Si el transportador o el paciente tiene membrana, es tipo de transportador alto, entonces no me ultrafiltra, pero sí depura. Si es bajo, me ultrafiltra, pero no depura. Y los 2 promedios son buenos para las 2 cosas. Entonces decimos que la ultrafiltración es el movimiento de líquido a través de una membrana semipermeable que incluye partículas pequeñas como el transporte de solutos por el método de convección. Entonces, en la gráfica vemos que aquí vemos en la gráfica
que esta es la membrana peritoneal, miren mi puntero, esta es la membrana peritoneal, entonces del medio interno pasan al medio externo y van pasando de entrada y de salida todos los tres elementos que hemos nombrado, pues, ¿no? Las proteínas, los solutos, ureacreatinina y el agua. Entonces, dependiendo el tipo de concentración de solución de diálisis, es que tenemos la remoción de agua. Esta es la sangre, este es el dializante. Si el dializante es de 1.5 de glucosa o de dextrosa, tiene 346 milimoles por litro de dextrosa y el resto es agua. Si el otro, el de 2.5, tiene más concentración de glucosa, tiene 396 milimoles por litro y el resto es agua. Y el de 4.25 es mucho más concentrado, tiene 485 milimoles de dextrosa o de glucosa y el resto es agua. Entonces, por eso el que más concentración tiene de glucosa me saca mucha más agua de la membrana peritoneal, a través de la membrana peritoneal. Entonces, como habíamos visto, la clasificación de Tarnowski, que decía que utilizando solución de diálisis de 2.5%, introduce a la cavidad, lo deja 4 horas de permanencia y drena entre 1580 y 2084, decimos que es un transportador alto. Si drena entre 2085 y 2368, decimos que es promedio alto. Si drena entre 2369 y 2650, decimos que es promedio bajo. Y si drena entre 2651 y 3326, decimos que es transportador bajo. Si usted se da cuenta, infundió 2 litros y drenó 3.326, drenó ¿cuánto de más? 1.326 de más. Sacó bastante agua, entonces decimos que es bajo. Pero en cambio, usted pone 2 litros y drena solamente lo máximo, 2.084, solamente sacó 84 ml de más. Decimos que es transportador alto, o sea que mientras menos drena, es transportador alto. Mientras más drena, es transportador bajo. Esto con 2 litros de infusión. Si su paciente por superficie corporal no puede recibir 2 litros porque tiene una superficie corporal muy baja, porque está muy flaco, porque está desnutrido, entonces usted no le va a poner los 2 litros. Usted calcula de acuerdo al peso de su paciente, la superficie corporal, y en base a lo que le salga por la superficie corporal es que usted le va a infundir. Entonces, por ejemplo, miren chicos, es importante que ustedes lleguen a este razonamiento. ¿Qué tal que usted tiene un paciente que nomás le puede tolerar por superficie corporal 1500? No puede infundir los 2 litros. ¿Cómo compara con esta tabla? Es mi pregunta hacia ustedes. Si no tiene que infundirle 2 litros, ¿por qué? Porque no, la superficie corporal no le da para que usted le infunda 2 litros. Tarnowski hizo esta tabla, pero con 2 litros de infusión. Pero ¿qué tal? Que no tiene una superficie corporal para infundir 2 litros y le sale que tiene que infundirle 1500. ¿Cómo compara allí? Estoy haciéndole una pregunta a ustedes. ¿Con qué tabla va a comparar? Contesten, por favor, díganme si lo sabe. Si no lo sabe, lo analizamos aquí, lo desarrollamos aquí, pero conteste, por favor. Tengo 16 estudiantes conectados. A ver, Astrid, ¿usted sabe con qué tabla vamos a comparar?
Astrid, ¿no está conectada? Sí, Lice. Ok, entonces dígame, ¿con qué tabla usted cree que vamos a comparar? Contésteme su razonamiento. Aquí estamos con todo el derecho a equivocarnos. Pero yo pregunto, y todos dicen que yo he hablado más claro que el agua. Y yo quiero saber si ustedes hicieron este razonamiento. Astrid, ¿tienes conocimiento de este razonamiento o no? O alguien me dice, no, Lice, no entendí, repítame, por favor. No entiendo la pregunta. ¿Perdón? No te Que no escuché. le entiendo la pregunta. A ver, yo te pregunto a ti. Si Tardó quiso esta tabla, pero tenías que infundir 2 litros de solución de diálisis para poder comparar cuando ya drena con esta tabla de aquí. Infundes 2 litros y pesas, y pesó 2 litros mismo o pesó 1800, pero comparando con 2 litros que infundiste. Pero ¿qué tal si tu paciente no puedes infundirle 2 litros porque es muy flaco y la superficie corporal de él no da para infundirle 2 litros? Acuérdense que ustedes sacaron superficie corporal. Lo primerito, cuando usted va a hacer su adecuación de diálisis en dosis inicial, el tema de examen, que lo hemos revisado algunas veces, cuando usted va a hacer eso, usted lo primero que saca es superficie corporal, ¿verdad? Aplicando la fórmula que se le dio de peso por talla sobre 3600 raíz cuadrada. Usted saca la superficie corporal. Entonces, por ejemplo, Astrid, ¿cuánto usted tiene de superficie corporal? Usted ya sacó su superficie corporal. ¿Cuánto pesa y cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Lice, su pregunta viene, 51. Su pregunta viene a que si se puede volver a infundir los 1800 o los 2000 ml. Mi pregunta viene orientada a saber, si usted infunde 1800, ¿con qué tabla compara si esa tabla es para 2 litros? Esa es mi pregunta. Si usted infunde 1800, ¿con qué tabla compara si usted tiene allí 2 litros? Esa tabla es solamente para los que infunde o los que reciben 2 litros, nada más. ¿Con qué tabla compara si no tiene una tabla para 1800? Esa tabla recibe solamente para los que reciben infusión de 2 litros. Y usted me dice que usted pesa 51. ¿Y cuánto mide? 1,48. Entonces saque su superficie corporal. ¿Cuánto le sale? Mm, 2,09. ¿Seguro? ¿Ya le sacó la raíz cuadrada a eso? A ese 2,09. Sale 0,17. 1,44 es su superficie corporal. Acuérdense que el 2,09 es solamente, usted ha multiplicado el peso por la talla y lo dividió para 3600. Pero no le sacó la raíz cuadrada. Sacándole la raíz cuadrada le queda 1,44 metros cuadrados de superficie corporal. ¿Sí o no? Sí, Lice. Ya, ok. Entonces, yo les dije a ustedes
que existe una regla que es sacar una regla de 3 directa en el cual usted dice a una superficie de 1.73, yo a mi paciente le debo infundir 1200 ml. A una superficie de 1.44, perdón, una superficie de 1.44, que es lo que le sale a usted, cuántos ml yo tengo que subir. Por cada metro cuadrado es 1200. Por 1.44, ¿cuántos ml tengo que administrarle de solución de diálisis? Eso usted tiene que hacerlo, ¿verdad? Para poder saber cuánto de volumen le corresponde a su paciente. ¿Estamos o no estamos, chicos, conectados con estas? Licen, ¿usted se refiere a la regla de que menor a 1.40 metros se infunde 1200? Así es, así es. ¿Cuánto le corresponde a Astrid ponerle de líquido con ese peso y con esa talla que ella tiene? Si ella tiene una superficie corporal de 1.44. Y yo les dije a ustedes que se le debe de poner desde 1200 a 1400. Comenzamos siempre con el volumen más bajo hasta decorar la cavidad. Hasta preparar bien la cavidad. Entonces, con 1 metro cuadrado le ponemos 1200. Con 1.44 que tiene Astrid de superficie corporal, ¿cuánto le corresponde? Así es, Yamali, 1700. A ella tenemos que ponerle 1700 ml. A Astrid no le corresponden 2 litros porque ella tiene un peso y una talla muy bajo para ponerle 2 litros. Ella tiene una superficie corporal de 1.44. Entonces a ella tengo que ponerle 1700. Pero este cuadro de aquí, este cuadro que dio Tardowski, dice que a esta paciente, que no es Astrid, sino que es otra paciente, que se le infunde 2 litros, cuando drena, yo tengo que comparar lo que ella drena con estos valores de acá. Pero Astrid, cuando me drene, es muy probable que no me llegue a estos valores de aquí. Entonces, esto de aquí es para las personas o los pacientes que usted le ha infundido 2 litros. Pero para los pacientes que usted le infunde menos, como en el caso de Astrid, que ella tiene que infundírsele 1700, ¿con qué tabla comparo? No puedo compararla con esta tabla. Eso es lo que yo quiero que usted me entienda. No la puedo comparar con esa tabla de allí. ¿Con qué tabla la comparo? ¿Entiende mi pregunta? En la vida práctica, a usted se le presenta un paciente que tiene una superficie corporal de 1.44, como es el peso, la superficie que tiene Astrid. Y usted le va a hacer la regla de 3. Le va a poner, porque recién va a iniciar diálisis, le va a infundir solamente 1200. Entonces, ¿qué dice la regla? Que por cada metro yo infundo 1200. Con 1.44 m que tiene mi paciente, ¿cuánto le corresponde administrar? De acuerdo a la regla de 3, Yomali ya sacó que le toca administrar 1700.
Mi pregunta es, si usted tiene que infundir en 1700, pero esta tabla es para 2 litros, usted infunde 2 litros y compara con estos valores. Pero si usted no infunde 2 litros, entonces, ¿con qué tabla va a comparar? Ahora sí entendió la pregunta, perdón, Astrid. Ahora sí me entendió la pregunta. ¿Con qué tabla va a comparar Yomali? ¿Con qué tabla compara usted? ¿Mm? Ya Yomali se sinceró, dijo que ella no sabe. Astrid, ¿usted sabe con qué tabla va a compararla? Tal vez con la FastPet. Totalmente equivocada. El FastPet es otra cosa. Esto de aquí estamos comparando la tabla para poder sacar qué tipo de transportador es su paciente. Pero siempre y cuando usted le infunda 2 litros de líquido de diálisis a su paciente. Pero si usted no le infunde los 2 litros de líquido que le corresponderían, entonces yo le pregunto, le toca 1700, ¿con qué tabla la compara? Usted tendría que hacer una tabla nueva, pues mi hija linda. Usted tiene que hacer una tabla. Usted tiene que hacer una tabla para que usted la compare con la de Tardowski. Pero es que Tardowski dijo que había que infundirle 2 litros, pero en cambio, su paciente no le va a aguantar 2 litros de solución de diálisis. Su paciente solamente le va a aguantar 1700. Entonces, usted tiene que hacer una tabla adaptada a la de Tardowski. Y usted me preguntará, ¿y entonces cómo la hacemos? Miren la pizarra. Voy a compartir pizarra con ustedes. Para que ahora usted entienda lo que le estoy diciendo. Cuidadito, le va a infundir a todos los pacientes para hacer el FastPet. Usted le va a meter 2000 cuando su paciente no le va a aguantar 2 litros. Por eso usted primero tiene que saber la superficie corporal de su paciente. Entonces, Tardowski hizo esta tabla, pero siempre y cuando su paciente, usted le infunda a los 2 litros. Pero por eso usted primero saca la superficie corporal para saber cuánto tiene que infundir. ¿Sí o no? Entonces, usted tiene allí, todos tienen a la mano su tabla de Tardowski, la del FastPet, con la que usted va a hacer su examen. Por favor, busquen la tablita para que puedan entenderme. Es la que yo tenía ahorita en la pizarra. Ahorita yo la tenía en la pizarra puesta en la diapositiva, pero la tuve que sacar para poderles enseñar en la pizarra en blanco cómo usted la va a hacer. Si me dicen que ya la tienen la tablita, entonces avanzamos con el ejercicio. O se las vuelvo a poner primero para que ustedes la recuerden cuál es.
usted tiene esta tablita de Tardowski que dice que usted le infunde 2 litros a su paciente y si drena 1580 a 2084 es alto, ¿verdad? Y si drena 2085 a 2368 es promedio alto. Y si drena 2369 a 2650 es promedio bajo. Y si drena 2651 a 3326 es bajo. Esta tabla de aquí la hizo Tardowski, pero si se infunde 2 litros de solución de diálisis. Si usted le infunde 2 litros, usted drena y compara con esta tabla. Pero si no infunde 2 litros, porque la superficie corporal de su paciente no le permite ingresar 2 litros, sino que es menos lo que le permite ingresar, como el ejemplo que estamos poniendo ahorita, que le permite ingresar es 1700. Entonces, allí usted tiene que hacer una tabla y compararla con la de Tardowski. Usted la tiene que hacer. Entonces, allí usted hace lo que yo le voy a decir ahorita. Aquí dice que usted infunde 2 litros y drena 1580, ¿verdad? Entonces usted pone, hace la regla de 3. Usted infunde 2000 ml y le drena 1580. Pero su paciente no le va a tolerar los 2000 porque tiene una superficie corporal más baja. Entonces, usted le va a infundir 1700. ¿Cuánto le va a drenar su paciente? Esa es la pregunta que usted tiene que hacer. ¿Cuánto le va a drenar su paciente? Y así usted va sacando su tablita. Ah, ok, dijo Tardowski que usted infundía que él infundía 2000 ml y le drenaba 2084. Pero usted no puede infundir el 2000, sino que le infunde 1700. Entonces, ¿cuánto le va a drenar? Y así sigue sacando, comparando con la tabla de Tardowski. Y ahí usted saca su tabla. Entonces, sigue haciendo. Infunde 2000 y drena 2085. Usted infunde 1700 o le va a drenar. Y cada valor usted lo va a ir comparando. Infunde 2000 y le drena 2368. Eso es lo que dice la tabla de Tardowski. Pero usted le va a infundir 1700 a su paciente. ¿Cuánto le va a drenar? Dicen, disculpe, no se ve lo que usted está haciendo en la pizarra. Ya, espérese, déjeme terminarle todas las reglas de test, el planteamiento, y ahí ya usted lo va a ver. Ahorita no lo, si yo le doy el clic, no, déjeme terminarle todo el cuadro de Tardowski comparado con los 1700 que le va a hacer a su paciente, y allí usted va a ver la diferencia.
Usted infunde 2000 y drena 2369. Infunde 1700. ¿Cuánto le va a drenar? Infunde 2000. Y drena 2360 y 2650. Infunde 1700. ¿Cuánto le va a drenar? Infunde 2000. Y drena 2650. 1700. ¿Cuánto va a drenar? Ay, perdón. 2651. Mire, ahí ya en la pizarra ya puede ver. Usted va a hacer un cuadro comparando con todas lo que le dice la tabla de Tarkovsky. La tabla de Tarkovsky dice que el transportador alto drena entre 1580 y 2084, ¿verdad? Mire mi puntero, por favor. Entre 1580 y 2084. Pero si le infunde 2 litros, le drena, si usted le infunde 2 litros, le drena 1580. Si usted le infunde 1700, ¿cuánto le va a drenar? Y así con cada número de la tabla de Tarkovsky usted le hace la regla de 3 directa. Y ahí usted va a tener la tabla con la que va a comparar el drenaje de su paciente. Entonces, si usted va a desarrollar cada una de estas, como lo vamos a hacer ahorita, me va a decir cuánto le va a salir. Astrid, le drena 1343, ¿en qué caso? En la primera regla de 3. Ya, entonces usted va a armar su tablita. 1343 le drenó en su primera regla de 3. Y en la segunda regla de 3, ¿cuánto le salió? Le sale 1771. En la tercera regla de 3, ¿cuánto le sale? Debe salir en 1772, así es. 1772. En la cuarta regla de 3, ¿cuánto le sale? 2011. En la otra, 2012, así es. En la sexta regla de 3, ¿cuánto le salió? No lo vi. 2052. En la otra, 2053. Y en la última, yo no puse aquí la última, pero dígame usted, 2827.
Ok, 2827. Entonces, esta es su tablita de Tardowski con la cual usted va a comparar. Usted infunde 1700 y si le drena entre este valor y este valor, entonces es transportador alto. Usted infunde 1700, pero si le drena entre 1772 y 2011 es transportador promedio alto. Lo que yo quiero que ustedes me entiendan es que si su superficie corporal no le da para infundir 2 litros, no la puede comparar con la tabla de Tardowski. Usted tiene que hacer una tablita parecida a la de Tardowski, pero haciendo regla de 3 con los valores que Tardowski se tomó el trabajo de hacer. ¿Me entiende o repito de nuevo? Cuidado, va a cometer el error de infundir demasiado líquido y le va a salir errado el test de equilibrio peritoneal rápido. Le va a salir equivocado. Astrid, ¿le quedó claro o le repito? Puede repetir porque usted mencionó que también se incluye lo de FastPet. Es que esto es para el FastPet, Astrid. Esta tabla es para el FastPet. Ya lo entendí entonces. Solamente es para ver si es transportador alto o bajo, ¿verdad? Es para ver qué tipo de transportadores, si es alto, bajo, promedio bajo. Esta tablita de aquí le sirve solamente para comparar con la infusión de 2 litros, la que dio Tardowski. Pero si su paciente usted le tiene que infundir menos, no le va a servir esa tabla de allí. Usted tiene que hacer una como estamos haciendo ahorita. Esto es para el FastPet, porque el tema de su examen es que se lo traigo a colación. Porque ¿qué tal? Si usted tiene que infundir menos volumen de 2 litros y usted me lo compara con la tabla que dio Tardowski de 2 litros, no le va a salir el resultado. Dicen, es que hay una tablita que usted nos dio que dice que, por ejemplo, si es mayor a 50 kilogramos, 1200 y menor a 40 kilogramos, perdón, menor a 40 kilogramos es 1200 y mayor a este es 1400. Entonces, en esa parte me confundo porque yo peso 51. Ya, también te dije, Astrid, que cuando nosotros recién comenzamos la diálisis tenemos que preparar la cavidad y que ese valor te dicen los textos. Mi obligación como docente de ustedes tengo que ponerle lo que dice el texto. Pero en la vida real, tú de entrada le pones 1400 al paciente y lo vas a ahogar, se va a sentir mal. Se va a sentir ahogado porque es demasiado líquido de entrada. Entonces, por eso le dije, ustedes comiencen con el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 1200. Cuando tú estás, porque el punto, el examen de ustedes es dosis inicial de diálisis. El paciente usted tiene que preparar esa cavidad, no le puede meter de tanto líquido. Entonces, le dije a usted, por la experiencia que tenemos nosotros en diálisis, comenzamos siempre por 1 metro cuadrado, 1200. Y después, si el paciente me va tolerando, yo le voy aumentando, le voy aumentando. Y si no me tolera, me quedo con 1200. Entonces, si tú me dices, yo me confundo porque yo peso 51 y yo me pongo 1400, pues Dios no quiera que tengas que entrar a diálisis y te vas a estar ahogando. O hagamos de cuenta, ya, no tiene 51 kilos, sino que tiene 45 kilos el paciente. No es Astrid Carolina, es otro paciente que tiene 40 kilos. Un paciente que tiene 40 kilos no te va a llegar a una infusión de 2 litros. Así le pongas 1400. Recuerda que tiene que manejarse con superficie corporal, ¿sí? ¿Le queda claro al grupo o repito?
porque esto de aquí, esta tabla que da Tardowski forma parte del FASPET, su examen práctico. Seguimos o revisamos nuevamente. Lo hemos dicho ya en 4 clases. Lo que dice la teoría y lo que en realidad en la práctica ocurre. Entonces, mi pregunta es, usted tiene que hacer el análisis de lo que le va a infundir a su paciente, porque usted primerito va a hacer FASPET. Entonces, al hacer el FASPET, usted tiene que estar clara si es que la superficie corporal de su paciente le da para infundir 2 litros. Perfecto, vive el Ecuador, usted se rige a la tabla que da Tardowski y que yo le voy a poner en las hojas que se les va a repartir para hacer su examen. Pero ¿qué tal si su paciente no le puede infundir los 2 litros, sino menos? ¿Con qué tabla va a comparar? Tiene que hacer una tabla como la que estamos haciendo en la pizarra ahorita. ¿Seguimos o repetimos? Bien, vamos a seguir. Entonces habíamos hablado de los factores que influyen en la ultrafiltración del paciente y que va a depender qué tipo de transporte es, y que cuando hablamos de dosis inicial de diálisis tenemos que infundir 2 litros al paciente que lo puede recibir y comparamos con esta tabla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con otro factor que es el peso meta? Cuando hablamos de peso meta, decimos que mínimo el paciente debe tener un peso libre de edema, es decir, no puede estar edematizado. Y máximo, peso por debajo del cual la extracción adicional de líquido genera datos de hipovolemia. Recuerden ustedes, el paciente que llega a peso meta es el paciente que no tiene hipertensión, que no tiene edema y que no toma antihipertensivos. Ese es el paciente que llega a peso meta. Que según clínicamente, la región intermedia donde el paciente no tiene edema y la presión arterial se encuentra normal y sin antihipertensivo, o por último, con un solo antihipertensivo, yo digo que mi paciente llegó a peso meta. Entonces, debemos tener claro que nuestro paciente debe llegar a peso meta cuando estamos en diálisis peritoneal. Y que juega un papel importante la hipertensión allí y el edema. Y que si nosotros tenemos problemas cardíacos en nuestros pacientes, esa es una de las primeras causas de mortalidad en mi paciente, porque no llega al peso meta, porque el líquido que está en el tercer espacio se va a hacer cardiopatía. Entonces tenemos que valorar en nuestro paciente el edema. Si el edema está el 100% en el cuerpo de mi paciente, tengo que ver la relación donde está más focalizado. Si hay disnea, si hay debilidad, si hay náusea y vómito, si hay cefalea, si hay angor, si hay dolor durante el paso de la solución de diálisis,
si hay bajo drenaje. Si hay edema en miembros superiores o inferiores, si hay edema facial, si hay edema de brazos, si hay edema de genitales, si hay edema pulmonar, si hay derrame pleural, con este porcentaje de aquí usted lo va a comparar. Entonces llegamos a definir, ahora sí, lo que es la hipertensión arterial. Ocurre en un 73 al 100% de los pacientes con enfermedad renal crónica, relacionada principalmente a la sobrecarga de líquidos. Si su paciente está mal dializado, si no llega al objetivo de ultrafiltración, recuerde que yo le dije a usted que entre orina, si el paciente orina y ultrafiltración, usted tiene que sacar 1 litro diario en diálisis. Como usted lo va a hacer la remoción de líquidos progresivamente en toda la noche que se dializa, no hay descompensación en el paciente. Pero usted tiene que llegar a la meta de 1 litro diario entre orina y ultrafiltración. Si el paciente no orina, pues en ultrafiltrado usted tiene que sacar el litro. El 85% al 90% de los pacientes en diálisis pueden mantener una presión arterial controlada con una buena ultrafiltración, pero hay un 10 a 15% de los pacientes en los que no se puede controlar la presión con la disminución del volumen por ultrafiltración, y frecuentemente está relacionado a un aumento en la actividad de la renina y angiotensina en el paciente renal. Entonces usted tiene que darle mucha atención a la presión arterial, porque hay mucha sobrecarga de volumen. Si el paciente se está dializando y sigue hipertenso, pues entonces algo pasó por allí. En cuanto a la hiperglicemia, el objetivo es alcanzar glucosa en ayuna a menos de 140 miligramos por decilitro y 200 miligramos por decilitro una hora posterior a los alimentos. Ese es el objetivo. Usted con eso quédese tranquilo con su paciente. Y nosotros manejamos estos principios para el manejo de la ultrafiltración en diálisis peritoneal. El balance hídrico es un componente esencial en el manejo de la restricción del paciente. En la diálisis peritoneal, la ultrafiltración se obtiene a través del gradiente osmótico de la glucosa entre el suero y el líquido de diálisis. Por eso les insisto, no puede perderse ese gradiente osmótico dejando el líquido demasiado tiempo en la cavidad. Para la remoción del líquido, la concentración de la glucosa y el tiempo de permanencia por recambio deberán ser considerados en conjunto en el momento de establecer la prescripción. Y usted se va a dar cuenta si su paciente se dializa las horas que le ponemos o si se deja demasiado tiempo el líquido de diálisis en la cavidad, va a ultrafiltrar menos. Es importante recordar que mientras más largo sea el tiempo de permanencia, es necesario utilizar una concentración de glucosa mayor para maximizar la remoción del líquido. Si usted deja mucho tiempo, pero utiliza sus concentraciones bajas, entonces no va a obtener ultrafiltrado. Va el paciente a absorber ese líquido y le va a dar problemas o pulmonares o cardiovasculares. Cuando la concentración de la glucosa es alta, la ultrafiltración aumenta con el incremento de la concentración. El tiempo de permanencia, la ultrafiltración depende del tiempo de permanencia y deben evitarse tiempos de permanencia muy largos, ya que pueden impactar de forma negativa en la ultrafiltración. Entonces, aquí vienen unos conceptos con los cuales siempre tenemos inconvenientes con la parte médica, porque hay confusión de conceptos. Entonces decimos que ultrafiltración positiva es aquella donde el paciente elimina líquido, saca líquido del cuerpo, ultrafiltración positiva. Se suma a los egresos para obtener el balance. Entonces, ¿cuáles son los egresos? Es orina,
Entonces yo sumo la ultrafiltración positiva, lo que sacó de más mi paciente, más la uresis de mi paciente, eso de allí es lo que ha sacado del cuerpo. Y balance negativo es cuando el paciente elimina líquidos. Ultrafiltración positiva saca líquidos. Balance negativo elimina líquidos. Entonces, todo lo que el paciente ha sacado de ultrafiltración, lo sumo al balance negativo. En cambio, al revés, ultrafiltración negativa es aquí donde el paciente retiene líquidos y se suma a los ingresos para obtener el balance. El paciente le infundí 2000, pero me hizo una ultrafiltración de 1700. ¿Con cuánto se quedó? Se quedó con 300 adentro. Eso se llama ultrafiltración negativa. Pero en cambio, el balance de él es positivo. ¿Por qué? Porque retuvo líquido. Es al revés, entre ultrafiltración y balance no es lo mismo. Cuando hablamos de ultrafiltración positiva, el paciente saca líquido. Cuando hablamos de balance positivo, el paciente retiene líquido. Cuando hablamos de balance negativo, el paciente elimina líquido. Hablamos de balance positivo, el paciente retiene líquido. Entonces son al contrario lo que significa ultrafiltración y lo que significa el balance. ¿Entendió o repito? Chicos, ¿entendieron o repito? Entonces, seguimos. Ya que cayó todo, ¿verdad? Ultrafiltración en diálisis peritoneal. La ultrafiltración en tiempo de permanencia largo es igual a ultrafiltración diurna. Y se calcula con el drenaje inicial y el día húmedo si el paciente se le deja líquido en la cavidad. Y como yo les decía, si mi paciente, yo le infundí 2000, pero drenó 1700, se quedó adentro con 300. Es ultrafiltración negativa. El paciente tiene una ultrafiltración de una negativa de 300, es decir, retuvo 300 ml. La ultrafiltración de los cambios cortos es igual a ultrafiltración nocturna, que nos da la máquina. La diurna es cuando el paciente se hace diálisis manual. La ultrafiltración nocturna es la que nos da la máquina. Y sumamos la diurna y la nocturna para sacar una ultrafiltración total. Entonces, sumamos la ultrafiltración diurna más la ultrafiltración nocturna, o menos si es que fuera el caso. Para calcular la ultrafiltración de 24 horas, es la suma algebraica de la ultrafiltración diurna y la ultrafiltración total. Entonces aquí tenemos este ejemplo. De ultrafiltración diurna tuvo menos 300 y de ultrafiltración nocturna tuvo 1200, sacó 1200 de agua. Entonces restamos menos 300 más 1200, me queda una ultrafiltración de 900. El paciente en total eliminó 900 por ultrafiltración total. Si el paciente se hiciera diálisis con la máquina en la noche y en el día manual. Entonces, esta ultrafiltración es positiva y se suma a los egresos para realizar el balance.
Esta ultrafiltración es positiva porque sacó agua, pero la sumo a los egresos para hacer mi balance. Es así como hacemos el balance en diálisis. Entonces, a usted el médico le preguntará cuánto sacó en diálisis, si es positiva o negativa, y eso se le suma al balance del paciente, independencia de que si sacó o no sacó agua. Y el balance es lo que se determina al final si el paciente eliminó o retuvo líquidos, ¿verdad? Y lo manifestamos de la siguiente manera. Balance igual a ingresos menos egresos, ¿verdad? Y se calcula ingresos de la vía oral y la vía parenteral. Egresos, ultrafiltración más uresis. Supongamos que el paciente tiene una diuresis de 400, una ultrafiltración de 24 horas de 900 y una ingesta de 800. Entonces, ¿cuánto ingresó? 800 por vía oral. ¿Y cuánto egresó? 1300. El balance es más los egresos que los ingresos, ¿verdad? Entonces, el balance en el paciente es de 500 ml. El paciente eliminó en total 500 ml de líquido en total. Y ese balance es positivo para el paciente porque sacó líquido. En cambio, la ultrafiltración en diálisis peritoneal manual, usted tiene que sumar todo lo que va sacando en cada recambio de su paciente. Entonces, si le infundió 2000 y le drenó 1800, se quedó con 200 adentro. Retuvo 200 en el recambio. Y cada recambio usted va viendo si retiene o saca. Entonces, la ultrafiltración de los cambios cortos se calcula de forma individual y la suma de estas es la ultrafiltración diurna. ¿Cuánto le drena y cuánto le infunde? Entonces, el paciente elimina 200 en este ejemplo, si ingresó 2000 y sacó 2200, sacó 200 de más. El paciente eliminó 200 en este cambio, en un solo cambio. Y hay que ver en los otros cambios, porque como es diálisis manual, se hace cada 6 horas, entonces hay que ver si es que en cada cambio cuánto va drenando o cuánto se va quedando, y usted hace una operación algebraica con la ley de los signos, ¿no? Si retiene, le resta, si saca, le suma. Asimismo, la ultrafiltración diurna se obtiene de la suma de la ultrafiltración de cada uno de los recambios. Entonces, tenemos ultrafiltración del cambio 1, del cambio 2 y del cambio 3. En el primero retuvo, en el segundo sacó 300 y en el tercero sacó 200. Egresó en total 700. La ultrafiltración de 24 horas es la suma de ultrafiltración diurna y nocturna. Sacó 700 de ultrafiltrado y le ingresó 200. El total, usted resta 700 menos los 200 que retuvo, entonces tiene una ultrafiltración de 500. El paciente eliminó 500 en 24 horas, pero por ultrafiltración. De allí, usted tiene que evaluar de acuerdo a la ultrafiltración. Si la ultrafiltración es baja y se queda con líquido su paciente, tiene que evaluar mucho la presión arterial porque es muy probable que se le eleve. Evalúe la prescripción de diálisis y la relación con la ultrafiltración. Evalúe la función renal residual, si su paciente sigue orinando o no orina ya. Evalúe el apego a la diálisis y evalúe la ingesta de sodio. Entonces, todo eso allí usted tiene que evaluar para que pueda verificar si estamos bien o no estamos bien con la ultrafiltración de su paciente.
Es importante que usted valore la presión arterial, verá que de ello va a depender si usted está ultrafiltrando bien o no a su paciente. Y la ultrafiltración va a depender de la adecuación de la diálisis. Y decimos que la evaluación de la prescripción de la diálisis va en relación a la ultrafiltración. Cuantificar ultrafiltración en cambio de permanencia prolongada. Si la ultrafiltración es pobre o negativa, recortar el tiempo de permanencia y aumentar la tonicidad de la concentración de la solución. Hay que cuantificar la ultrafiltración en los ciclos cortos. Si la ultrafiltración es pobre o negativa, aumentar la tonicidad. Entonces, con estos criterios es que usted va a ir evaluando la ultrafiltración en la diálisis peritoneal de su paciente. En cambio, si la presión arterial es baja, hay que monitorizar la tensión arterial, modificar dosis de medicamentos o suspender los antihipertensivos. Hay que incrementar en la dieta 4 gramos de sal al día y líquidos libres. Y continuar la vigilancia de la ultrafiltración. La ultrafiltración es negativa cuando se queda líquido en la cavidad. ¿Quién me pregunta? Estefano. Se dice que la ultrafiltración es negativa cuando se queda líquido en la cavidad. Tú le infundiste 2000, pero te drena 1700, se quedó con 300 adentro. Eso es negativo para el paciente. Se dice que la ultrafiltración es positiva cuando en cambio saca más de lo que infundiste. Es al contrario del balance. Entonces decimos que la ultrafiltración en diálisis tenemos que valorar la presión arterial. Si es alta, tenemos que controlar la ultrafiltración en él, el uso de los antihipertensivos y tenemos que controlar mucho también la tonicidad o la concentración de las soluciones de diálisis. En cambio, si el paciente está con presión arterial baja, es importante monitorizar la presión arterial, modificar la dosis de medicamentos o suspenderlos. En cuanto a la dieta, hay que incrementar 4 gramos de sal al día y darle a tomar líquidos libres para que suba esa presión. Y continuar la vigilancia de la ultrafiltración. No puedo utilizar concentraciones altas porque voy a ultrafiltrar mucho a mi paciente y por eso también puede caer la presión arterial. Hay que evaluar a los 7 días la presión arterial, el peso, el ultrafiltrado, el estado de hidratación. Si su paciente está deshidratado, hay que ajustar el tratamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos entonces, no hay preguntas. Decimos que cuando la presión arterial está baja, sigue antihipertensivos, con dieta normal en sodio y líquido, hay que retirar soluciones hipertónicas y monitorizar la ultrafiltración diaria y la presión arterial. Ojo, la presión arterial tiene que ser diaria. Como conclusiones tenemos que la mortalidad cardiovascular en diálisis peritoneal es muy elevada, llegando al 40% de mortalidad por cardiovascular.
Una de las causas es el mal manejo de los balances de líquidos, muchas veces debido a prescripciones incorrectas sin tener en cuenta el tipo de test de equilibrio o de membrana peritoneal que tiene su paciente, o por uso demasiado libre de los tiempos de intercambio, sobre todo con los tiempos largos o prolongados de dejar el líquido de diálisis en la cavidad. Hay que tener mucha precaución con la tonicidad y los tiempos largos. La utilización de cambios con soluciones al 2,5 o 4,25 durante la noche en diálisis peritoneal manual o durante el día en diálisis peritoneal automatizada permite un mejor control del volumen. Particularmente de la experiencia que nosotros tenemos en diálisis, la solución de 4,25 solamente el uso es hospitalario, no mandamos de esas soluciones a casa, porque muchos de los pacientes abusan de ella, entonces toman muchos líquidos y quieren sacar el exceso de líquido con las concentraciones demasiado altas. Y allí hay problemas de volemia y problemas de mal manejo de la membrana peritoneal. Se fibrosa por el abuso de las concentraciones de glucosa. La dieta hiposódica debe ser un factor presente en paciente hipertenso o con mal manejo de los líquidos hasta llegar a un equilibrio. Y aquí viene otra situación que nosotros vemos mucho en los pacientes adultos. El lograr que el paciente coma sin sal es difícil. Entonces usted le pregunta al cuidador, ¿usted le está poniendo sal a la comida? Le dicen, solamente es una pizquita que le pongo, si no, no come. Y usted le toma la presión y está por arriba de 170, hasta 200 llegan. Y usted los ve, están como el pavo, no tienen síntomas, pero su corazón se está agotando. Entonces es importante que la dieta la controlemos muy de cerca. Igual sucede con los niños. Usted le pregunta, el niño ingresa al hospital y le da la dieta a usted sin sal, no come. Entonces usted le pregunta, ¿tu mamá te da comida con sal en la casa? Sí. Porque entonces nosotros ahí descubrimos que en casa no está llevando una dieta hiposódica y llegan con la presión por las nubes. Entonces hay que trabajar bastante con este tipo de pacientes desordenados. La educación del paciente en el cuidado de su balance hídrico y en el cuidado de la presión arterial y las complicaciones de su aumento es uno de los pilares fundamentales. Insisto, usted tiene que conocer muy de cerca a su paciente, monitorearlo bien de cerca para que pueda controlar estos desajustes en cuanto a la presión arterial. El paciente con presión arterial alta le da muchas complicaciones en la diálisis. Hasta aquí preguntas, chicos. Tenemos preguntas. Licen, yo tengo una pregunta. Dígame. Si el paciente es hipertenso y diabético, ¿qué tipo de concentración de dextrosa se utiliza para dializarlo? A ver, si el paciente es hipertenso y es diabético, usted lo tiene en diálisis peritoneal, usted puede neutralizar la solución de diálisis con insulina, pero insulina rápida. Usted puede neutralizar esa solución de diálisis con insulina rápida. Y aparte, el paciente tiene que ponerse su dosis normal de insulina. Existe una tabla con la cual usted neutraliza las concentraciones de las soluciones, que la vamos a ver en la otra clase. Pero usted puede neutralizarla sí la puede neutralizar. O sea, no es un impedimento que usted utilice soluciones de diálisis de concentración de 1,5 o de 2,5 en diabetes, porque usted las neutraliza con insulina rápida. Y aparte el paciente tiene que mantener su dosis normal de insulina
que le mande el endocrinólogo, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Aquí me preguntó, ¿fue Astrid? Sí, muchas gracias. Ok. Sí existe una tablita con la cual usted neutraliza las concentraciones. Y el paciente se puede seguir dializando. Y si ultrafiltra el paciente. Entonces tenemos como resumen que vamos a transcribir las 12 estrategias para el manejo del volumen del doctor Gokal. Primero, proteger la función renal residual. Segundo, comenzar diálisis peritoneal en forma temprana. Y cuando nosotros decimos proteger la función renal residual, es que usted tiene que mantener un paciente normotenso, controlar esa presión arterial. Si el paciente mantiene hipertensión, esa función renal residual se acaba rapidito. Se terminan de morir las pocas nefronas que están por allí. Entonces, si nosotros mantenemos la presión arterial elevada, esa función renal residual usted la agota rapidito. Si el paciente es transportador bajo y usted utiliza concentraciones altas, lo deshidrata y también se pierde la función renal residual. Entonces usted tiene que tener muy pendiente eso, proteger esa función renal residual. Recuerde que si su paciente orina, todavía ese poco de orina, que si bien es cierto, no le arrastra solutos, le arrastra agua. Y esa agua que arrastra ayuda a que esas complicaciones cardiovasculares no se presenten en su paciente. El paciente va a la consulta con el nefrólogo, el paciente ya está en estadio 2, estadio 3, desde el estadio 3 irlo preparando para que no me llegue a la emergencia en estadio 5 y tengamos que usar la diálisis inmediatamente. No me permite después poner el volumen que yo necesito con el paciente y usar rápido. Entonces, comenzar la diálisis peritoneal en forma temprana. Allí le da a usted menos trabajo en cuanto a preparar a su paciente, educarlo, enseñarle la diálisis antes de que comience la diálisis. Usar alta dosis de diurético para mantener ese volumen urinario. Esto de aquí es un tema un poco conservador con algunos nefrólogos. El usar el diurético, si el paciente orina menos de 200, como que no tiene sentido. Y hay que tener mucha precaución. Por eso usted, enfermera, usted, enfermero, si ya ve que su paciente no orina más, avísele al doctor, avísele al nefrólogo para que suspenda el diurético. Porque si no, recuerden ustedes, el diurético es ototóxico y su paciente ya no orina, sigue tomando el diurético y se va a quedar sordo. Entonces tiene que estar muy pendiente de la función renal residual. Hay nefrólogos que todavía mantienen la dosis altas de diuréticos, hay otros nefrólogos que no son un poco conservadores y dicen, no, si ya está en insuficiencia renal, ¿para qué le voy a dar diurético? Entonces eso ya depende de la escuela en la que se forma. Educar al paciente sobre el consumo de sal y agua. Entonces aquí viene otra parte importante. Al paciente se lo educa sobre el balance hídrico. Entonces se le dice, ok, tú en la diálisis de hoy en la noche, de la noche sacaste entre uresis y ultrafiltración, sacaste 1 litro o sacaste 1,5 litros. Ese volumen de agua que sacaste es el que puedes consumir en este día. Por eso el balance se hace diario. Entonces tienen libertad para ingerir líquidos, pero en dependencia de lo que ha eliminado. No es que si eliminó menos de 1 litro, eliminó 700 e ingiere ese día de líquido, ingiere 1,5 litros, entonces entra en desbalance, en desequilibrio. Por eso es importante que el balance lo haga diario. Y tiene mucha más libertad que estar en hemodiálisis con la ingesta de líquido, porque todos los días que se hace la peritoneal
Todos los días hace su balance y todos los días tiene libertad para ingerir líquido en dependencia de cuánto ultrafiltró más la orina. Entonces, por eso es importante educar al paciente sobre el consumo de sal y agua. Recordar permanentemente el significado del edema, ganancia de peso, etc. Hay que recordarle a él que no es bueno que el paciente esté edematoso. Usar apropiadamente las soluciones hipertónicas, vuelvo y le repito. No es recomendable mandar a la casa de 425 a los pacientes. ¿Por qué? Porque hacen abuso de esas concentraciones cuando se mandan demasiado líquido. Cuando toman demasiado líquido, entonces ahí, no, me tomé demasiado, ahorita me saco agua. O a veces el paciente se fue a una fiesta el día sábado, ingirió bastante cola, ingirió bastante líquido, no se dializó ese día, al día siguiente se dializan con 425 para sacar todo el agua que se ingirió el día de la fiesta porque no se dializó. Entonces nosotros debemos concientizar sobre el uso de las soluciones hipertónicas. A la casa nunca mandamos de 425, esas solamente las tenemos en el hospital para las emergencias. Hay que tener conocimiento del tipo de peritoneo de acuerdo al test de equilibrio peritoneal. Si su paciente no tiene hecho el test de equilibrio peritoneal, recuerde que es un indicador de mala calidad de la unidad renal. Tiene que tener hecho el test de equilibrio peritoneal para saber con qué concentraciones voy a dializar a mi paciente. Hay que considerar la diálisis peritoneal automatizada para transportadores altos y promedios altos. ¿Por qué? Porque en diálisis peritoneal automatizada, los tiempos usted los puede programar cortos. Cada ciclo puede hacerse de 1 hora, de hora cuarto, hora y media. Entonces, hay de puro y ultrafiltro. El dispositivo automatizado nocturno en diálisis peritoneal continua ambulatoria, la manual, si se reabsorbe líquido en la permanencia nocturna. Es decir, si mi paciente está en manual en el día, yo lo puedo tener con automatizada en la noche y ahí mantengo el equilibrio. Permanencias cortas diurnas en APD también se puede hacer. O sea, si usted tiene la oportunidad de dializar a su paciente hospitalariamente en el día para que pueda ver las reacciones y complicaciones, hágalo. Pero a casa es difícil que usted le mande diálisis peritoneal automatizada en el día, porque en el día es donde hay más actividades. Se supone que la diálisis peritoneal automatizada se hace en la noche mientras duerme, para que en el día tenga libertad de ir al colegio, de ir a la escuela, de ir al trabajo, de ir a la universidad, o sea, pueda ser parte de su vida normal. Yo les había comentado que existe una concentración o una solución de diálisis llamada icodestrina, que es a base de almidón. Esa solución de diálisis no se comercializa todavía en el país. Tenemos la oferta hace años que ya va a entrar, pero por registro sanitario y costos, aquí en el país no la han traído. Y no ha habido mucha promoción en cuanto a ello, por el desconocimiento, creo yo. Y sería fabuloso que los pacientes pudieran dializarse con icodestrina, ya que ultrafiltra el paciente, como es hecha a base de almidón, no me daña la membrana peritoneal con la glucosa y me ultrafiltran bien los pacientes. Entonces, es importante recordar que tenemos la opción de clasificar la membrana peritoneal de acuerdo al volumen drenado por nuestro paciente. Hay que controlar también la presión arterial, no olvidarse de controlar la presión arterial. Y por último tenemos como conclusiones que los trastornos de la ultrafiltración son tipo 1, es la más común e incrementa su prevalencia con el tiempo en diálisis peritoneal.
Si su paciente ultrafiltra bien, su paciente lo va a tener mucho tiempo en diálisis peritoneal. Lo ideal es que nuestros pacientes lleguen al trasplante sin permanecer tanto tiempo en programas de diálisis. Lamentablemente no hay cultura de donación aquí, entonces hay pacientes que tienen años en diálisis y pierden su membrana, pasan después a hemodiálisis, y cuando llegan a hemodiálisis lamentablemente son prestadores externos que no hacen el movimiento o el trámite para que el paciente se trasplante. Entonces solamente lo que hacen es dializar. Entonces deberían mantener ese paciente poco tiempo en diálisis para que se pueda trasplantar y no llegue con tantas complicaciones al trasplante. El trastorno tipo 2 es poco común y tipo 4 es raro. El tipo 3 es diagnóstico de exclusión y la prevalencia no se encuentra bien definida. De manera global, la falla de ultrafiltración ocurre en menos del 3% en un año, en 9.5% a los 3 años y en 30% a los 6 años de estar en un programa de diálisis. 6 años es bastante, ¿no? Yo he tenido niños que pasaron la pubertad, la adolescencia, llegaron adultos y siguen en diálisis. Se cambiaron ya a programas de adultos y siguen en diálisis. Entonces, depende también no solamente el programa de diálisis, el programa de trasplante, perdón, en los niños son prioridad 1, prioridad 0 es el que ya no tiene más opciones. En prioridad 1 se supone que los niños son los primeritos que salen al trasplante y la lista de espera es grande también en adultos. Entonces cuando ya llegan al programa de adultos, entran en esa lista de espera interminable, ¿no? Y si no se cuidan, van a ser probablemente candidatos a tener comorbilidades que no puedan llegar a un trasplante. Así también hay pacientes que tienen cambios de catéteres, algunos catéteres, y que ya su cavidad no tolera un catéter más y tienen que cambiar de modalidad. Y tienen que pasar a hemodiálisis. Entonces, es difícil, chicos, es difícil. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Chicos, ¿algún comentario, alguna pregunta? Así es, Andrés, complicado, es muy complicado el manejo de estos pacientes, pero nosotros como trabajadores de la salud, formando equipo, yo creo que sí se puede tratar, sí se puede manejar un paciente y llevarlo sin menos comorbilidades a un trasplante. Aquí en el país se están haciendo trasplantes, pero vuelvo y le repito, la lista de espera igual sigue siendo larga y hay poca cultura de donación. A pesar que por legislación en la cédula te sale si tú quieres donar, dices yo soy donante, pero te mueres y viene un familiar y dice, no, él tiene que irse con todos sus órganos adentro, yo no los voy a donar. Así tengas tú escrito en tu cédula que si quieres donar. Entonces, depende mucho de la educación que existe en donación de órganos. ¿Alguna pregunta, chicos?
No alcancé a leer lo que decías, Andrés. Sí, pero estar todo el tiempo en la práctica sería lo ideal para manejar a estos pacientes. Así es. Sería ideal manejar estos pacientes con un equipo multidisciplinario comprometido, más que nada. Comprometido con lo que se hace, ¿no? Porque si tienes un equipo multidisciplinario que le da lo mismo a la trabajadora social, a la psicóloga, a la nutricionista, a la misma enfermera o al nefrólogo, les da lo mismo ser feliz que desgraciado, entonces allí no va a haber programa que avance. Entonces es importante que todo el tiempo el equipo multidisciplinario esté comprometido con la terapia del paciente, no con la unidad. Lamentablemente, Astrid, así es aquí en nuestro país, al menos en las instituciones públicas, tú ves la mayoría de los pacientes sin preguntarle, no hay en esa consulta que te digan, ¿sabes qué? Tenemos estas opciones, tenemos diálisis peritoneal manual, tenemos diálisis peritoneal automatizada, tenemos hemodiálisis. Y que le expliquen cómo es cada terapia, ventajas y desventajas de cada terapia. Van directo a hemodiálisis, como tú dices, pero ¿por qué? Porque no hay quien guíe a ese paciente en todas las terapias alternativas que existen aquí en el país. Entonces, lo más fácil, lo más rápido es conectar a la máquina y te dializas. O sea, no se analiza, no se le informa al paciente cuál es la mejor opción o cuál es la mejor opción para él, ¿no? O sea, lo ideal en los niños en pediatría es la peritoneal. Sí o sí es la peritoneal. No debería hacerse hemodiálisis en niños porque no tenemos dispositivos pediátricos en el país. Adaptan la del adulto para pediatría, se adaptan, pero no tenemos dispositivos. Entonces el niño debería ir directo es a peritoneal, igual que el anciano. El anciano ya está su corazón agotado. Muchas veces sus accesos vasculares están ya esclerosados. Entonces lo meten directamente a hemodiálisis y el paciente sin saber leer ni escribir dice, no, me lo pusieron en hemodiálisis y de aquí ya no sé cómo salir. Entonces uno le dice, pero pide que te cambien a peritoneal. Y dice, no, es que el doctor se puso bravo porque dijo que para qué peritoneal, que aquí me está educando mal, que la hemodiálisis es lo mejor. Así tuve un paciente que tanto peleó y lo pasaron a peritoneal. Pero eso le habían dicho en la unidad renal. Entonces, hay mala información, no hay buena orientación hacia la terapia como tal, las terapias alternativas como tal. Es bueno siempre decirle cuáles son ventajas y desventajas de cada terapia y que el paciente escoja la mejor. Si tiene apoyo de la familia, pues indudablemente que lo ideal es de que se haga la peritoneal porque lo va a hacer en su casa, el paciente se lo entrena bien, al cuidador se lo entrena bien. Y hay pacientes que ya tienen años haciendo eso en casa. No pasan en un hospital donde se pueden infectar mucho más que en casa. Pero no tenemos esa cultura. Lamentablemente no hay esa cultura aquí, entonces parece que se gana más por meter pacientes a hemodiálisis y no es así. No es así. Es solamente cuestión de que, como le decía Estefano, estar todo el tiempo en la práctica será lo ideal para manejar estos pacientes, pero en la práctica con equipo multidisciplinario comprometido, puesta la camiseta con lo que se está haciendo, ¿no? No con un equipo multidisciplinario que no entiende lo que es la terapia de diálisis, ¿no? La enfermedad renal, ustedes saben todos que es una enfermedad
que no es reversible, que ya te llegó y que tienes que aprender a sobrevivir con ella. Mira, la diálisis peritoneal es cuestión, por eso ustedes se están preparando hasta. Yo sé que a nivel público no se maneja la diálisis peritoneal en todas las provincias, yo lo sé. Pero, por ejemplo, en las primeras provincias, como Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Los Ríos, Manabí, hay unidades de peritoneal. Lo que pasa es que han ido desapareciendo porque no hay equipo comprometido con la terapia. Entonces, ¿qué pasa? Insisto, tiene que haber un líder dentro del equipo que se una al nefrólogo para que creen esa necesidad y tengan una unidad de peritoneal. Yo creo que a muy poco corto plazo van a verse no en la necesidad, sino en la obligación de crearla, porque a ese nivel vamos a llegar en vista de que el gobierno le debe demasiado dinero a las unidades de hemodiálisis y él ve que hay mucha inversión de dinero en esas unidades que se crearon. Entonces, en el 2024, que entró el gobierno actual, nosotros tuvimos la orden de que todos los pacientes pasen a peritoneal. Fue una disposición descabellada porque hay pacientes y hay pacientes. Pues no hay pacientes que no son candidatos para peritoneal, como hay pacientes que sí son candidatos de entrada a peritoneal. Pero hay demasiados en hemodiálisis, que como dijo Astrid, nunca les informaron que había esta otra opción. Entonces ellos están analizando en la actualidad qué es más económico para el país y qué es lo mejor para los pacientes. Esperemos que en algún momento se creen las unidades en todos los sitios donde hay hospitales para que puedan tener un programa. Miren, en el Teodoro había un programa muy bueno, grande. Pero lamentablemente cuando la gente se corrompe, crea vínculos con casas comerciales, con máquinas, y ese vínculo hace que no se oferten las mejores opciones y vaya en perjuicio del paciente. Entonces, ¿qué les puedo decir? No me gustaría nombrar ni marca ni nada, pero sí hubieron muchas complicaciones en el Teodoro, entonces para ello mejor lo que decidieron es mandar a prestadores. Ellos ya no tienen peritoneal en el Teodoro, ni por emergencia. Los mandan, creo que a Valdivia, los que llegan de emergencia con peritoneal los mandan a Valdivia. Y ellos tienen ahí es una unidad grandísima de hemodiálisis. Pero ahí había una unidad grande de peritoneal y la cerraron. No sé, algún otro comentario o pregunta, chicos. Bien. Entonces, si no tenemos ya comentarios ni preguntas, nos veríamos de aquí el día martes. El martes de aquí nos veríamos a la misma hora y en el mismo canal. Ya tenemos para el martes y el jueves ya las últimas clases en lo que corresponde a mí. Y sí, creo que siguen 2 talleres más de peritoneal y terminamos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día martes a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan un buen fin de semana sano.